Bienvenidas y Sí. bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy le corresponde al Seminario Permanente de Envejecimiento Saludable. El tema de hoy es salud mental y bienestar emocional en la persona mayor con enfoque paliativo. Hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Guerra Vargas. Ella es médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología y es supervisora de procesos del Departamento de Rehabilitación, Cuidados Paliativos y Medicina del Dolor. También tiene amplia experiencia laboral en atención domiciliaria paliativa. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia, y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar su mano. Adelante, doctora. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Soy la doctora Elizabeth Guerra Vargas y pues hoy vamos a platicar de un tema súper relevante en estas últimas semanas que se han suscitado incluso fechas importantes para la salud mental, como el Día de la Prevención del Suicidio y Día de la Salud Mental como tal. Bueno, entonces esta plática está enfocada en salud mental y bienestar emocional para la persona mayor con enfoque paliativo. Quiero mencionar que como esto forma parte del Seminario de Envejecimiento Saludable, pues todas estas estrategias y situaciones de las que vamos a platicar, pues no únicamente se relacionan cuando la persona ya es mayor, ¿no? Sino que si es este envejecimiento saludable, se tiene que empezar a promover pues desde las infancias, ¿no? Entonces, para llegar saludable hasta acá, yo debí estar sano desde que pese, ¿sale? Pero pues obviamente no se va a suscitar de esa forma en muchos casos. Poco a poco, pues nos vamos a encontrar en el camino que pues a veces ya es un adulto, bueno, es una persona mayor, a veces es un adulto, etcétera, ¿sale? Entonces, bueno, para empezar, vale. Entonces, en cuanto a los tópicos que vamos a hablar el día de hoy, pues vamos a volver a hablar de la definición de salud, los dominios del cuidado paliativo, nuestro concepto de dolor total, quiénes participamos en la salud mental, quién es el cuidador primario, qué es el colapso del cuidador, problemáticas relacionadas a mal bienestar emocional, patologías psiquiátricas y neurológicas, estrategias para cuidar la salud mental, neurobiología de las funciones mentales y pues vamos a concluir el tema. Entonces, de primera instancia, como bien sabemos, pues tenemos una definición de salud que está determinada por la OMS, que corresponde a que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente de afecciones o enfermedades. Básicamente, este concepto de salud ya nos incluye a la salud mental. Y otro concepto que nosotros en cuidados paliativos tenemos muy presentes es que pues esta salud también va relacionada a un tema de espiritualidad, que es como yo pues percibo afuera todo, pues mis conceptos religiosos, mis conceptos sagrados, a mí mismo, y todos estos conceptos que conllevan salud y espiritualidad, entonces pues como tal me van a llevar a un bienestar emocional. Y este bienestar no es más que cómo yo me siento y cómo me percibo de forma positiva, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante mencionar este tema de la salud mental? Bueno, nosotros en cuidados paliativos, todos nuestros dominios están relacionados con la salud mental, desde el proceso del cuidado, que son todas las acciones generales que se realizan, el tema físico, que corresponde a la atención del dolor y otros síntomas como náuseas, vómito, estreñimiento, el aspecto psicológico de la persona, de los cuidadores y del personal de salud, el aspecto social, que es el entorno con el que se relaciona el paciente, nuestro aspecto espiritual, cultural, cuando transitamos a un hospital e incluso aspectos éticos y legales. Y la salud mental está relacionada en todos estos dominios del cuidado paliativo. Aquí de primera instancia voy a recalcar un concepto muy importante que se denomina dolor total. El dolor total
corresponde a que dentro del dolor, pues interactúan diversos factores como son los físicos, los emocionales, sociales y espirituales, e integran como tal pues todo el concepto del dolor. El dolor físico, como ya lo conocemos, es una experiencia emocional desagradable que se puede dividir de dos formas: el dolor nociceptivo y neuropático, y el nociceptivo a su vez en el somático y en el visceral. El dolor emocional, que se suscita por emociones como tal, enojo, tristeza, preocupación, que pueden ir relacionadas a los fracasos terapéuticos, a que me duele que me hagan un procedimiento, a que este mismo dolor físico pues me genera angustia, me genera miedos. Después está el dolor social, que corresponde a que pues el usuario se siente preocupado por la situación económica, sus finanzas, y el dolor espiritual, donde yo me estoy preocupando por mí mismo, por mi ser, si yo tengo creencias en cómo voy a transitar, no sé, a otro mundo, a otro plano, etcétera. Y todas estas forman en conjunto el concepto del dolor total. Bueno, entonces, ya que tenemos bien definidas estas dos partes de los cuidados paliativos, donde vemos todos sus dominios y el concepto de dolor total, entonces, ¿quiénes de nosotros vamos a participar en el proceso de salud mental de la persona? Bueno, la persona que está en el servicio de cuidados paliativos. De primera instancia, parece que sería muy obvio, pero pues es el paciente, ¿no? El paciente juega un papel muy importante porque a veces nosotros como médicos o el personal que está atendiendo, pues no le damos la suficiente autonomía a este personaje para incluso tomar sus decisiones. Y entonces desde aquí empezamos a ver que empezamos a transgredir este aspecto de la salud mental y su bienestar. De segunda instancia, ¿quién más participa en el proceso? Pues todos los médicos que atienden a estos pacientes, ya sean sus médicos tratantes, generales, especialistas, nosotros los paliativistas, todo el personal que participa en enfermería, trabajo social, nutrición, el personal administrativo, personal voluntario y los guías espirituales. ¿Y quién más participa en el proceso de la salud mental? No solo en la salud mental del paciente, sino en su propia salud mental, el cuidador primario, los familiares y la persona legalmente responsable. Este proceso de la salud mental en las personas mayores no solo involucra a las personas mayores, involucra también a todo este universo de personas que participamos. ¿Por qué? Porque yo también como médico, pues también tengo que cuidar mi salud mental. No puedo dar lo que no tengo. El cuidador primario es una figura súper importante en el paciente. También tenemos que cuidar la salud mental de este. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de este personaje que es el cuidador primario. Yo, por ejemplo, aquí me puse como ejemplo, él es mi papá y esta soy yo. Entonces, pues yo durante mucho tiempo he sido su cuidador primario. ¿Y qué corresponde a ser el cuidador o la cuidadora primaria? Es que pues es una persona que de primera instancia atiende sus necesidades físicas y emocionales de una persona que padece una enfermedad o múltiples enfermedades. Regularmente es una persona con la que hay una cercanía o incluso un cariño pues muy importante. Tradicionalmente este rol del cuidador primario muchas veces se le designa a las mujeres y tiene que ver más con un papel de perspectiva de género que pues actualmente pues o por lo menos de este lado tratamos de promover que no solo seamos nosotras, sino que todas las personas de la familia se integren a este papel del cuidador primario. Es evidente que uno puede llevar la batuta de todo el proceso que se va a realizar, pero pues se recomienda que todas las decisiones se tomen en conjunto. Cuidadores, o sea, el cuidador primario, los familiares, el paciente y los médicos, que todos en conjunto sean quienes estén tomando y atendiendo a la persona que pues nos necesita, ¿sale? ¿Y por qué es tan importante hablar de este cuidador primario? Bueno, como les decía, este cuidador primario también tiene salud mental.
Y cuando no cuidamos nuestra salud mental, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a colapsar como cuidadores o nos vamos a sobrecargar. Vamos a poner un ejemplo en las personas mayores. Muchas de nuestras personas mayores que tienen alguna enfermedad, vamos a poner tenemos una paciente que tiene 65 años y tiene insuficiencia renal crónica y su cuidador primario incluso puede ser su esposo, que podría tener tal vez 70 años. Entonces ya tenemos dos personas mayores a las que tenemos que ponerles atención en su salud mental. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque el que tiene todas las responsabilidades se va a cansar y esto es más común de lo que parece. Entonces, este colapso del cuidador, ¿a qué corresponde? A una respuesta multidimensional donde hay una apreciación negativa y un estrés percibido resultado del cuidado que le estamos brindando a nuestro familiar que está padeciendo alguna enfermedad. Y pues, ¿qué está pasando aquí en este colapso? Que nosotros los cuidadores podemos percibir que no tenemos una buena salud física, emocional, social, espiritual o incluso financiera. ¿Sale? Entonces ya aquí se ve afectada nuestra salud mental también como cuidadores. ¿Y qué vamos a empezar a notar? Bueno, pues entonces vamos a tener síntomas donde vamos a sentirnos frustrados, irritables, vamos a conflictuar con la persona que estamos cuidando y esto pues eventualmente puede progresar hasta padecer ansiedad, depresión o que si yo ya tengo enfermedades, se hayan descuidado esas enfermedades, ¿no? Puedo ser un cuidador que también tiene diabetes o tengo hipertensión y por estar cuidando del otro, a mí se me han estado olvidando tomarme mis pastillas. Y la otra es que si soy el único que está cuidando, eventualmente, pues me voy a terminar de cansar. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos para que se presenten estos problemas del colapso del cuidador? Una, que es una de las que se considera muy importante, es que haya falta de capacitación. Es que, bueno, yo tengo un familiar que está en su camita todo el día y pues no sé qué hacerle, ¿no? Y tal vez lo que tengo que hacer, pero no me han dicho o yo no he investigado, es que lo tengo que mover, por ejemplo, ¿no? O que mi paciente tiene muchas enfermedades, toma muchos medicamentos. Bueno, pues este paciente tiene diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, problemas hepáticos y entonces, y tiene además dolor por todas estas y toma por lo menos 15 medicamentos, ¿sale? Eso es un factor de riesgo para que yo empiece a colapsar porque estoy adquiriendo una responsabilidad sobre la otra persona. Otro factor de riesgo es el grado de dependencia que tenga esta persona que está enferma. Puede ser que, así como puede ser que sí camine, o puede ser que dependa de un bastón, o esté en una silla de ruedas, o esté en su cama todo el día. Que tenga una mala red de apoyo es que, bueno, pues sí, yo soy el cuidador primario y tengo 5 hermanos y ninguno de mis hermanos me ayuda, ¿no? Otro es que pues puede haber recursos económicos suficientes. Hay incluso relaciones entre persona enferma y cuidador o cuidadora primaria, donde pues dependen de la pensión, ¿no? Por decir, o el paciente enfermo no tiene pensión y depende de los recursos económicos de la otra persona completamente. Y la otra es que hay formas inadecuadas de afrontación. Esto se refiere a que, bueno, yo tengo aquí mi supuesta red de apoyo y quiero decirle a mi hermano, oye, quiero cuidar a puedes cuidar a mi papá, por decir, estoy cansada, pero no le digo, porque si le digo tal vez se moleste y me eche en cara que pues tenía trabajo el día de mañana, ¿sale? Entonces todas estas situaciones se empiezan a volver, se empiezan a llenar de piedritas el costal y pues van a fomentar que yo me colapse. Nosotros como médicos podemos evaluar cuando estos cuidadores están teniendo una sobrecarga. Entonces, estas preguntas se pueden hacer de forma directa o indirecta. Indirecta me refiero que a veces uno como médico, el simple hecho de ver cómo es, de ver la interacción que pueden tener estas dos personas, nos puede dar pues los resultados del test, ¿no?
¿Por qué? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una primera pregunta. ¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para usted? Bueno, pues si yo soy la única persona que lo cuida, pues obviamente yo no tengo tiempo para mí, solo me dedico a cuidar al otro. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familia con otras responsabilidades? Sí, puede ser que sí, bastantes veces. ¿Por qué? Porque yo tengo que venir a cuidar, en la mañana llevo a mis hijos a la escuela y en la tarde tengo un trabajo de medio tiempo. ¿Piensa que cuidar de su familiar afecta negativamente la relación que tiene usted con otros miembros de su familia? Sí, puedo ser una persona, una mujer casada que tiene un esposo y no lo puede ver y entonces eso está generando conflictos. Ah, pues sí, bastantes veces. Entonces ya llevamos 5, 4 y 4. Aquí ya van 13 puntos y para nosotros poder identificar que hay una sobrecarga intensa, tenemos que sumar 17 puntos. Si en 3 preguntas ya identificamos que hay 13 puntos, pues en las siguientes vamos a terminar de sumar incluso más de 20. Entonces, esta escala de la sobrecarga me permite es que si yo ya identifiqué que el cuidador primario tiene sobrecarga, entonces, ¿qué acciones voy a realizar? Más adelante vamos a hablar de estas estrategias para cuidar nuestra salud mental. Bueno, entonces, esa es una de las problemáticas que se relacionan a la salud mental y que se presentan en el área de los cuidados paliativos. De segunda instancia, vamos a hablar de algo muy importante, de los principios bioéticos. ¿Por qué? Porque estos principios bioéticos, cuando nosotros los tenemos pues bien presentes o bien conscientes en nuestro actuar, pues nos evitan tener muchos conflictos. Entonces, vamos a determinar y el que es, yo creo que es uno de los, todos son importantes, pero el más relevante dentro de esta plática es este que se llama autonomía. Entonces, la autonomía se define como la capacidad que yo tengo de decidir y de sentirme libre de qué hacer en beneficio mío. El segundo, la beneficencia, que es que se hacen todas las cosas posibles en pro de, pues, los beneficios del paciente. La no maleficencia es evitar que se caiga en el contrario de la beneficencia, aunque pues muchos sabemos que incluso algún procedimiento médico puede conllevar pues sus efectos adversos. Y la justicia es que nuestro paciente tenga acceso pues a nuestros servicios de salud, a tratamientos, ¿vale? Entonces, estos principios bioéticos se los menciono porque en cuidados paliativos tenemos 4 problemáticas. Una, los dilemas éticos que se suscitan en todo el proceso de atención, la conspiración de silencio, la claudicación familiar y la obstinación terapéutica. Entonces, el primero, los dilemas éticos. ¿Qué son? Son problemas, bueno, es un problema que se genera cuando tenemos dos imperativos morales contrapuestos. Por ejemplo, tenemos un principio de autonomía y un principio de beneficencia. Entonces, por ejemplo, yo, el familiar y el médico, por decir, decidimos no decirle a nuestro paciente que tiene una enfermedad. Entonces ya tentamos contra su autonomía porque le quitamos su derecho a saber y la segunda es que le quitamos el beneficio de obtener tratamientos o medidas que le ayuden a mantener su salud, ¿sale? Entonces, estos dilemas éticos, la única forma de evitarlos es que nosotros desde el principio los evitemos. ¿Cómo? Pues siendo transparentes y platicando. Adelante les voy a enseñar algunas herramientas que nos permiten evitar esto. El segundo, que se llama conspiración de silencio, que es pues es una problemática muy frecuente donde se da que pues tanto la familia como los profesionales, como en el ejemplo anterior del dilema ético, nosotros decidimos no decirle al paciente lo que le está sucediendo. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Tenía una paciente, 80 años, ella tenía una discapacidad visual, ya había una ceguera completa por cataratas
y la paciente ya llevaba por lo menos unos 5 años con un cáncer en útero, pero la paciente no sabía. El familiar, el oncólogo y el médico tratante sabían lo que tenía y le daban medicinas para controlarle el dolor, etcétera, pero la paciente desconocía por completo qué le estaba pasando. ¿Y qué hicimos ahí? Bueno, ellos en particular, pues le quitaron la autonomía a la paciente. ¿Por qué? Porque se les hizo más fácil a los demás decir, ¿para qué le decimos si de todas formas ya está grande y eventualmente ella va a fallecer? No, esta es una problemática muy frecuente cuando tenemos enfermedades terminales, cuando hay enfermedades oncológicas y no oncológicas. Todas estas cosas se pueden prevenir y más adelante platicaremos de estas estrategias. El tercero problemática es la claudicación familiar. Aquí, en lugar de que solo colapse el cuidador, colapsan todos. Entonces, ya no hay una adecuada respuesta y lo más probable es que esto se esté generando. ¿Por qué? Porque ya ha habido mucha incapacidad de confrontación a los problemas, todos esos factores de riesgo que llevaron a colapsar al cuidador, pues los va a presentar cada uno y al final se van a atender en conjunto y toda la familia se va a quebrar. Y la obstinación terapéutica. Esta obstinación terapéutica corresponde a que nosotros, puede ser yo paciente, yo familiar, yo médico, decido o decidimos hacer todo lo posible cuando a veces ya no es tan necesario. Es que adoptamos medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de alargar la vida. El hecho de que un paciente esté en una fase terminal, por ejemplo, no quiere decir que no vamos a hacer nada, al contrario, precisamente aquí es donde los cuidados paliativos entran e incluso los cuidados paliativos se consideran desde, los paliativos modernos se consideran desde el momento que un paciente se diagnostica con una enfermedad incluso crónica, paliarlo poquito a poco porque eventualmente va a llegar a un estadio terminal. Todos vamos a llegar hasta allá. Pero ¿qué pasa? Que a veces yo ya estoy muy grave o ya estoy fuera de un tratamiento curativo y decido seguir intentar, seguir intentar, seguir intentar y puedo someterme a procedimientos dolorosos que no son adecuados, que pueden propiciar a lo mejor que yo empeore mi estado de salud de una forma más rápida. Entonces, para eso existimos los paliativos, para decir cuándo detenernos en esos aspectos y entonces adoptar otras medidas que nos van a ayudar a seguir con tratamientos, pero ya más adecuados a la situación que tengamos. Muy bien, entonces, ya hablamos de colapso del cuidador, de las problemáticas que se generan y pues obviamente todo esto en que se va a traducir en tres cosas importantes. De primera instancia, las complicaciones o los trastornos que más se presentan son depresión y ansiedad. Y aquí les quiero mencionar uno que se llama delirium, que como tal lo abarcamos nosotros como un síntoma dentro del tratamiento paliativo y se los voy a mencionar porque este genera mucha angustia, tanto en la persona que lo padece como en el cuidador primario. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Como tal, entendemos que la depresión pues es un trastorno donde nuestro humor va decayendo, nos sentimos pues más tristes y pues tiene sus criterios propios en el DSM-5. No me voy a enfocar en hacer el diagnóstico, sino en hablar porque es importante. Entonces, los factores de riesgo para padecer depresión son que ya haya tenido antecedentes de esta depresión, que tenga problemas de alcoholismo u otras adicciones. Este tema del alcoholismo, pues incluso es muy frecuente en las personas mayores y en hombres. Que tenga dolor de control deficiente de mi dolor y de otros síntomas. Como les hablaba, aquí entonces entra el concepto de dolor total. ¿Por qué? Porque ya no es solo un dolor físico, ese dolor físico me está generando angustia, miedo, tristeza, impotencia e incluso no solo el dolor. Hay personas o por ejemplo pacientes que
pues los pacientes oncológicos cuando entran en sus tratamientos, tener náusea o vómito suele ser muy desgastante y no solo es desgastante para el cuerpo, es desgastante mentalmente. ¿Por qué? Porque no puedo parar. Algunos estados, bueno, todos los estadios avanzados de cáncer, amputaciones o desarticulaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque generan alteraciones en la imagen corporal. Entonces, vamos a ver que tenemos personas mayores, pues principalmente las personas que padecen diabetes, muchas de ellas pues no tienen una pierna o toda la extremidad completa o han tenido amputaciones de deditos. Entonces, todo esto pues genera que yo mi imagen corporal ya no la vea adecuadamente y empiezo a sentirme en disgusto conmigo mismo. Aislamiento social, esto es súper frecuente con las personas mayores. Yo he tenido muchos pacientes que viven solos, sí tienen hijos, pero pues los hijos no los ven, o de vez en cuando les hablan. Y este aislamiento social, pues obviamente fomenta muchísimo la depresión. ¿Por qué? Pues porque nadie me busca, porque estoy triste, porque no tengo con quién platicar. Aunado a esto, imagínense, si tengo un nivel socioeconómico bajo, pues a lo mejor no puedo comer lo que yo quiero, como lo que encuentro, a veces no me puedo comprar unas medicinas que me ayudan a controlar el dolor, que tenga problemas familiares. Entonces, si se dan cuenta, es una cadenita, porque no son mutuamente excluyentes, no solamente el tener el antecedente de la depresión, ¿no? Tal vez tengo depresión y siempre he tenido un proceso de adicción y a lo mejor tengo un problema hepático que me da mucho dolor y a lo mejor ya tengo un hepatocarcinoma y tenía diabetes y me quitaron una pierna. Probablemente están todas al mismo tiempo. Otra, que tenga dificultad para expresar mis emociones y en algunos casos, pues los fármacos. Por ejemplo, aquí les puse analgésicos, pero pues es en un porcentaje súper bajito, ¿no? Algunos, por ejemplo, las benzodiazepinas, dentro de sus efectos adversos, a veces en lugar de estabilizar el ánimo, nos puede llevar al contrario. La ansiedad, ¿qué vamos a tener? Igual, los antecedentes de haber tenido ansiedad, que no tengamos una buena red de apoyo. Esto, que me comuniquen malas noticias. Esta es una de las principales que va a desatar este estado emocional. Que no tenga un control del dolor. Regularmente es como esta sensación del dolor agudo, porque cuando está el dolor crónico se fomenta más la depresión. Que tenga ambientes familiares inestables, donde a lo mejor hoy estamos bien y el día de mañana ya se desencadenó un pleito y luego ya estamos otra vez bien. Que me estén sobreprotegiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero decir algo y por decir yo soy un paciente hombre y mi esposa me dice, no, 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 así no se hace, o cómete esto, o cómete aquello. Entonces yo quiero expresar una emoción y pues solo se suscita una sensación de, pues hasta incluso como de impotencia, que forman parte de los síntomas de ansiedad. Que tenga experiencias previas con otras pérdidas, ¿no? Muy bien. Y les voy a hablar de este delirium, porque este delirium es un síntoma que se presenta de forma muy frecuente en pacientes que pues pueden ser oncológicos, enfermedades renales, en estadios ya terminales de múltiples enfermedades. Y lo menciono porque le genera mucha angustia al cuidador primario. ¿Por qué? Porque pues yo puedo estar a lo mejor tranquilo y de repente se desata este brote de delirio donde pues puedo ver cosas, puedo estar agitado, puedo gritar y entonces esto genera mucha angustia para el cuidador, la familia e incluso a veces puede ser que la misma persona, si es que está muy consciente de lo que le está pasando. Entonces, pues desencadena con mucha facilidad pues esta angustia principalmente, que fomenta que aparezca el delirium, algunas complicaciones de cáncer, pacientes que hacen hipoglucemias, la insuficiencia renal crónica, el alcoholismo, algunos psicofármacos pueden fomentar delirium,
La polifarmacia es que a veces hay medicamentos que interactúan y desencadenan estos síntomas. Las infecciones, que pues nuestro adulto mayor a veces, nuestra persona mayor, perdón, a veces tiene privación del sueño prolongada e incluso el uso de opioides que se utilizan para controlar el dolor pueden desencadenar delirium. Particularmente el delirium es un síntoma que pues vamos a controlar nosotros los médicos, ya sea pues el médico paliativista, si es que lo tienen a la mano, pues su médico tratante los puede orientar, el médico anestesiólogo o el algólogo. Muy bien, entonces ya que hablamos de todo este universo de problemas, patologías que se suscitan en torno a la salud mental, pues lo bueno de todo esto es que hay muchísimas estrategias que pueden ayudar a mejorar esa salud mental. Entonces, aquí vamos a hablar, pues yo creo que de bastantes. Entonces, de primera instancia, 1, la comunicación de malas noticias, los primeros auxilios psicológicos, y esta se agarran casi una de la otra de la mano. El autocuidado, la atención paliativa, hablar un poquito más de qué se hacen los cuidados paliativos para cuidar la salud mental, la atención psicológica, la tanatológica, tener espiritualidad y farmacoterapia. Entonces, bueno, para volver a darle su relevancia es, ¿quiénes requerimos cuidar nuestra salud mental? Entonces, si se acuerdan, cuando dijimos quiénes participan, pues entonces, ¿quién tiene que cuidar su salud mental? Nosotros, los que brindamos servicios relacionados a la salud. Nuestro paciente, cuidador primario, familiares, la persona legalmente responsable. Todos tenemos que cuidar de nuestra salud mental, porque si yo pretendo brindarle salud mental a este paciente y yo padezco depresión, ansiedad, o estoy teniendo conflictos, probablemente lo que va a pasar es que vamos a generar una problemática o un dilema ético, ¿ok? El cuidador primario también tiene que cuidar su salud mental. ¿Por qué? Porque esta es una mancuerna, esta es una simbiosis entre dos personas. Entonces, ambos tienen que cuidar, todos tenemos que cuidar de nuestra salud mental. Entonces, vamos a hablar de la primera estrategia. La primera estrategia corresponde a la comunicación de malas noticias. La comunicación de malas noticias es una tarea compleja que trasciende y esta información obviamente genera una disrupción severa en la vida de las personas, particularmente si no sabemos cómo comunicarlas. Muchas veces cuando brindamos las malas noticias, desconocemos por completo cómo está el estado emocional del otro paciente. ¿Y a qué corresponde una mala noticia? Es cualquier información que quiebra las expectativas del paciente sobre su futuro. Entonces, esta estrategia de la comunicación de malas noticias está un poquito más enfocada al personal de salud, que es quien, pues, básicamente comunica. Y yo estoy casi segura que todos los que nos dedicamos a dar consulta, pues, si vemos 20 consultas, probablemente las 20 consultas involucran dar alguna mala noticia, ¿no? O apoyar a un paciente a que entienda alguna mala noticia que ya se le dio previamente. Y hay consultas que pues no las requieren, ¿no? A lo mejor si vemos gripes y gastroenteritis, pues a lo mejor no hay tantas malas noticias que comunicar, ¿no? Entonces, bueno, para la comunicación de malas noticias necesitamos tener herramientas para poder comunicar estas noticias, porque si yo no tengo herramientas a la hora de brindar esas noticias, en lugar de ayudar a que el paciente las entienda, pues al contrario, le vamos a generar angustia, vamos a empeorar una depresión, vamos a suscitar un conflicto, un dilema, puedo hacer que aparezca una conspiración del silencio. Entonces, ¿qué herramientas me van a ayudar a entender a los demás, a que yo exprese mis emociones, tenga mejor comunicación? Vamos a tener 4 puntos importantes. 1, que corresponde a la comunicación asertiva, que es un tipo de comunicación donde hay una comunicación respetuosa, directa, tranquila y permite expresar
los sentimientos, ideas y necesidades sin herir los sentimientos de los demás. El segundo, que corresponde a la empatía, que es la capacidad de comprender y compartir las emociones de los demás sin la necesidad de identificarse completamente con lo que le está pasando. El tercero, que es la compasión, que corresponde a una práctica donde se hace todo lo posible por aliviar el sufrimiento de la otra persona y es un acto que se hace desinteresadamente. De lo contrario, pues caemos en ser interesados e incluso interpretarse como lástima. Y la confidencialidad, que es que yo no voy a compartir nada de lo que se me dijo sin la autorización de la otra persona. Si yo tengo en cuenta estas cuatro herramientas o principios, como los quieran llamar, se me va a hacer más fácil. Una observación es que si yo carezco o no me siento, yo no entiendo qué es una comunicación asertiva o no sé practicarla, yo nunca he sido empático ni compasivo y a mí me gusta contar todo de los demás, entonces probablemente no deba comunicar malas noticias, ¿no? Y yo lo dudo bastante, yo no creo que en el ámbito de la salud se carezca de todas estas, pero si hay alguna que a lo mejor decimos, yo no me siento tan fuerte siendo empático, entonces mirar hacia adentro, ver dónde están nuestras carencias y entonces capacitarnos en donde necesitamos, ¿sale? Entonces, la comunicación de malas noticias, pues es una tarea compleja, como ya les mencioné, pero afortunadamente es algo que se puede protocolizar, ¿no? Entonces, dentro de esa comunicación de malas noticias existe un protocolo que se llama SPIKES por sus siglas en inglés y EPICE por sus siglas en español. Entonces, comprende 4 dominios. El primero es el entorno, 2, percepción, invitación, conocimiento, emociones y estrategia. Vamos a desglosar cada uno para que quede en orden cómo podemos hacer esto. Bueno, de primera instancia, el entorno. Cuando yo voy a comunicar una mala noticia, pues voy a procurar no hacerlo en un lugar tal vez que esté muy bullicioso, que sea incómodo, etcétera, ¿sale? ¿Por qué? Bien, para poder, primero tenemos que evaluar el entorno, lo observamos. Si mi consultorio es adecuado o yo lo considero que no se transmite lo que yo digo, que no se escucha hacia la sala de espera, pues adelante, ¿no? Algo muy importante es que si vamos a comunicar una mala noticia, sí tenemos que disponer de un tiempo necesario. Yo sé que a veces el tiempo para dar consulta pues son 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tal vez, pues tengamos que comer, algunas veces nos tenemos que comer el tiempo de los otros pacientes y otras veces, pues a lo mejor priorizar dar la mala noticia y atender, no sé, un síntoma y nos vemos mañana y seguimos o nos vemos la siguiente y continuamos, ¿no? El lugar debe de ser privado, de preferencia, pues silencioso, que se genere pues una situación de respeto a la situación del paciente y justamente aquí tenemos que practicar la empatía y principalmente la empatía, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues probablemente la comunicación de la mala noticia corresponda a decir que este paciente tiene una insuficiencia renal crónica, que está en un estadio 5 y que está fuera de tratamiento de diálisis, pero sí puede entrar a hemodiálisis, por ejemplo, y esto va a generar un cambio por completo en la vida del paciente, ya no va a poder continuar de la misma forma. Y la otra, como les comentaba, cuando comunicamos este tipo de noticias, nosotros, los médicos y médicas, debemos estar preparados emocionalmente para poder brindar estas noticias. De lo contrario, pues vamos a generar todos los conflictos de los que ya hablamos. 2, la percepción. ¿A qué corresponde la percepción? Necesitamos saber qué tan preparado está el usuario, qué tanto sabe acerca de su condición, porque hay pacientes que ya se lo imaginan o la mayoría pues ya tienen idea de lo que les sucede, ¿no?
¿Por qué? Pues porque se notan cambios en su cuerpo. Por ejemplo, este paciente con insuficiencia renal crónica, pues va a tener la piel más seca, ya no se va a ver a lo mejor tan rosadito, se ve como un poco más terroso, más café la piel, ¿no? Entonces, primero vamos a escuchar a nuestro paciente, ya que tenemos un buen entorno, escuchamos a nuestro paciente qué percibe de lo que está pasando, de la situación, ¿no? Es bueno saber primero qué sabe antes de decirle todo. Y pues lo ideal es que tengamos un vínculo de confianza, pues regularmente pues esperamos que ya este paciente lo hayamos atendido antes y si es la primera vez, pues de preferencia, pues irlo construyendo. Si yo soy empático, tengo comunicación asertiva, puedo llegar a ser compasivo y soy confidencial, ese vínculo de confianza se puede generar desde la primera vez. Después sigue la invitación a recibir información. Entonces es paciente, por decir, no sé, Gustavo, ¿no? Paciente Gustavo, ya tengo sus estudios, ya los leí, me gustaría poder informarle acerca de su estado de salud, que conozca su diagnóstico, hacia dónde va encaminado su tratamiento, ¿sale? Pero primero lo invito, no le aviento la bomba de cosas. Ah, tiene insuficiencia renal, ¿sale? Porque de primera instancia ya no fui asertivo y ya no lo invité a recibir la información, ¿sale? Entonces, quiero compartir con usted la información, quiero explicarle sus estudios. El cuarto paso, que sería el conocimiento. Entonces, yo entrego la información una vez que ya lo invité a recibirla. Entonces, bueno, pues en este estudio podemos ver que la función de su riñón ha disminuido, también están alterados otros parámetros, tiene una anemia, etcétera. En algunos casos incluso, yo les podría recomendar que hagan dibujitos para explicarles algunas cosas, ¿no? O enseñarles un esquema o enseñarles alguna imagen que sea representativa de lo que está sucediendo. Y a la hora de compartir la información es con un lenguaje sencillo, sin usar tecnicismos. Y una vez terminada de entregar la información, hay que ofrecer, hacer preguntas, ¿no? Y aclarar estas dudas. ¿Quiere preguntarme algo? Incluso para corroborar que el paciente entendió la información, podría explicarme con sus propias palabras, quiere que se lo repita de otra forma, cómo puedo facilitarlo, ¿no? Y dudas, ¿no? A lo mejor no podemos aclarar por completo las dudas, a lo mejor en una expectativa de vida, sobre vida, pero siempre tratando de dar las mayores y reconociendo hasta dónde pues está nuestro límite, ¿no? Es como de, bueno, ¿y cuánto voy a vivir, no? Por ejemplo, pues no sabría decirle cuánto puede llegar a vivir, el tratamiento puede ser muy variable en cada paciente, no cuento con la información completa, el médico especialista en riñoncitos le va a explicar un poquito más en qué consiste el procedimiento, él tiene más experiencia, va a conocer a otras personas, etcétera. Considerar las emociones que se van a suscitar. Justamente por eso les decía que esta va agarrada de la otra estrategia. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente a la hora de recibir la noticia quede en shock y te diga, no tengo dudas y se vaya. Y la otra es que pues puede estar en tu consultorio y puede empezar a llorar porque pues va a sentir que puede morir pronto, porque ya no hay una esperanza de vida. Entonces aquí tenemos que hacer contención emocional y primeros auxilios psicológicos, para lo cual también pues debemos estar capacitados. Hay que darle espacio, si bien a lo mejor no sabemos brindar estos primeros auxilios psicológicos, aquí sí podemos practicar la empatía y si tenemos un paciente que pues está llorando, pues ser empáticos y decirle,
pues entiendo que la pérdida de su salud es algo que suscita pues una emoción de tristeza, lo cual es completamente válido. Es adecuado llorar porque pues está perdiendo su salud, tal vez pues apapacharlo un poco, obviamente hasta donde el paciente lo permita y nosotros seamos capaces de ofrecérselo, ¿ok? Y pues sí, este puede ser uno de los pasos más difíciles porque pues muchas veces no sabemos cómo reaccionar ante las emociones que tiene la otra persona. Y la estrategia futura, que corresponde a que acordemos un plan en conjunto. Entonces, volver a sintetizar los puntos principales que también es esta forma de comunicación de malas noticias nos trae a la mano pues estrategias de educación con el paciente. Entonces, pues establecer una alianza, no lo dejemos solo, no digamos, pues ya, es del nefrólogo, no, al contrario. Bueno, cuando vaya a su consulta, regrese a platicarme cómo le fue, por decir, ¿no? Y bueno, no se preocupe, usted vaya, atiéndase, regrese conmigo. Si en otra ocasión regresa, no, es que no me han dado nada para el dolor. Bueno, si está dentro de mis capacidades, pues apoyarlo y brindarle algo para el dolor, ¿no? Y hacerle saber que no está solo, pues este proceso se va realizando con todos en conjunto, entre el paciente, perdón, el cuidador primario, su familia y todos los médicos que estemos apoyándolo, ¿sale? Entonces, bueno, esto es lo que corresponde al protocolo Spikes EPICE y pues aquí sí quisiera detenerme y saber si alguien tiene alguna duda o quiere contribuir con algo. Vale. No veo. Sí, si gustan, pueden levantar su manita y les abrimos el micrófono. Creo que no hay dudas, doctora. ¿No? Bueno, entonces voy a seguir con lo siguiente. Espero yo haberlo explicado suficientemente bien. Perfecto. Bueno, entonces, bien, en cuanto a la segunda estrategia que corresponde a los primeros auxilios psicológicos, pues son estrategias que se utilizan para la contención emocional y lo que pretenden los primeros auxilios psicológicos, pues es reducir esa angustia que se genera de forma inicial, ¿ok? Puede ser por una comunicación de malas noticias, porque se presente un evento traumático, ¿vale? Y pues yo creo que esta es una respuesta muy humana a otro ser humano que está pues sufriendo a final de cuentas y que necesita una ayuda. Estos primeros auxilios psicológicos pues se pueden brindar cuando estamos comunicando una mala noticia o incluso a veces aparece justo en la consulta, pues uno puede estar brindando esta atención médica, psicológica, etcétera, y se puede suscitar alguna emoción o algún recuerdo que desencadene de forma inmediata pues que el paciente requiera una contención emocional. Entonces, dentro de estos primeros auxilios psicológicos, vamos a tener 4 preguntas. Una, ¿quiénes los necesitan? Pues las personas que están siendo afectadas por un tema de crisis. Les digo, puede ser algo que se suscita en el momento, puede ser la comunicación de una mala noticia y yo creo que pues uno de los peores escenarios puede llegar a ser un ataque de pánico, ¿no? ¿Quién brinda los primeros auxilios psicológicos? Pues personas que están capacitadas. Nosotros los paliativistas pues estamos capacitados en brindar estos primeros auxilios. Personal de enfermería se puede capacitar, etc. Los psicólogos evidentemente, tanatólogos que tengan formación previa en psicología también los pueden apoyar. ¿Cuándo se brindan estos primeros auxilios psicológicos? En cuanto aparecen esas emociones y siempre y cuando el paciente esté dispuesto a recibirlos, porque puede ser el caso contrario donde yo digo, sí, te veo mal y te quiero ayudar y la persona reacciona en una situación donde dice, ¿quién te pidió tu ayuda? ¿No? O sea, tenemos que estar bien conscientes a la hora de ofrecer estos primeros auxilios. ¿Y dónde se brindan estos primeros auxilios? Pues en un lugar seguro.
Si estamos dentro de un consultorio, pues ese es un lugar bastante seguro. Y la otra es que si estamos, no sé, a lo mejor en una calle, en un lugar de trabajo, pues hasta aislarnos a un lugar donde pueda haber un poquito más de calma, un poquito más de silencio. Entonces, los primeros auxilios psicológicos abarcan 3 rubros que corresponden a observar, escuchar y conectar. El primero de observar es ver cómo está la situación, dónde se está generando la situación, si la persona que los requiere está teniendo algún síntoma, siente que le falta el aire, siente palpitaciones, está con un llanto incontrolable, por así decirlo, ¿sale? La segunda parte corresponde a escuchar. El paciente o la persona ya aceptó que yo le puedo brindar estos primeros auxilios psicológicos, entonces lo siguiente es que yo hago una escucha activa, permito que exprese todos sus sentimientos, su pensar, sin emitir un juicio en ese momento. Vamos a dejar que la persona hable hasta que se sienta completamente desahogada, por así decirlo. Y en este mismo proceso de escuchar, vamos a ayudar a que ayudarle a situarse en el momento, a que se sitúe en el presente, hacer técnicas de respiración. Y el último paso que corresponde a conectar, pues es hacerle ver a la persona que no está sola, que pues estamos para apoyarla. Si la persona lo permite, podemos tocarla, darle un abrazo, etcétera. Y pues hacerle mención de que pues si se presentó esta crisis, pues acuda con una persona pertinente para darle un seguimiento, porque puede ser que sea única ocasión, pero regularmente se vienen en cadenita. Cuando ya tenemos un problema, aparece otro, aparece otro, aparece otro, e incluso pues es lo que precisamente lleva hasta el ataque de pánico, ¿no? Entonces, siempre hacerle mención de que pues acuda con la persona que puede continuar brindándole esta atención, que es un psicólogo o una psicóloga. Y bueno, nada más para recalcar. Una es que nosotros, a la hora de brindar estos auxilios psicológicos, debemos mantenernos calmados, debemos ser respetuosos y guiarnos por pasos, ¿ok? Entonces, no queramos escuchar al paciente en medio del bullicio o en medio de todo el caos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces se va a entorpecer la comunicación. Incluso, por ejemplo, si les gusta dar atención domiciliaria, muchas veces estas cosas se pueden suscitar dentro del domicilio de la persona. Entonces, ¿qué podemos hacer? A lo mejor si está en un cuarto y hay 10 personas, por favor, permítanme un momento afuera, déjenme platicar con la persona, les pido que sean respetuosos, guarden un poco de silencio, para poder apoyarlo, ¿no? Hay que respetar, obviamente, a las personas, todo lo que nos digan, incluso si dentro de su crisis mencionan cuestiones relacionadas con la cultura, la religión, mantenernos en calma. Hay que promover la seguridad, eso quiere decir que pues hay que cuidar el entorno. Igual, otra vez, mantener la confidencialidad. Si ya me contó algo, yo no tengo por qué contarle a nadie si no me dé su autorización. Si yo, estando en la situación de los primeros auxilios, le comento al paciente, ¿podemos platicar con su hija de esta situación? Y me dice no, pues no es no por el momento, ¿no? Y abrirle la oportunidad de solucionar el conflicto después. Y cuando salgamos de haber platicado con la persona es, ¿qué te dijo? Pues no te puedo comentar nada por el momento porque no me fue permitido. Si en algún momento esa persona te quiere platicar, pues adelante, ¿no? Obviamente, pues lo que les decía, canalizar a la persona. También tengo que prestar atención a mis propias emociones. ¿Por qué? Porque quien contiene también se puede llegar a sentir mal, también le puede generar angustia si desconoce cómo atender a una persona, ¿sale? Siempre
asegurando respeto y pues considerar otras medidas. A lo mejor si el paciente está en un ataque de pánico, probablemente yo no lo pueda resolver, ¿no? Pero pues lo que puedo hacer es acompañarlo, a lo mejor esperar a que disminuyan los síntomas y canalizarlo con una persona que lo pueda apoyar, que puede ser un psicólogo. Muy bien, entonces esas dos primeras son como de las más importantes para pues mantener una comunicación adecuada. Una comunicación adecuada nos permite tener menos conflictos, menos dilemas y pues ayudar a prevenir que aparezcan pues estos trastornos psiquiátricos o enfermedades como son la depresión y la ansiedad. Y otra de las estrategias que yo creo que es una de las más bonitas y que es para practicar todos. Yo la practico con la persona mayor, el cuidador para sí mismo y yo como personal de salud, que corresponde al autocuidado. ¿Y qué es el autocuidado? Es que yo persona me hago responsable de llevar a cabo acciones, pueden ser individuales, pueden ser colectivas, que ayudan a fortalecer y restablecer mi estado de bienestar. Asimismo, tiene otros beneficios como la prevención de enfermedades. Entonces, por ejemplo, en la persona mayor, antes de realizar estrategias de autocuidado, sí tenemos que tener en consideración ciertas cosas. ¿Por qué? Porque las estrategias de autocuidado a veces conllevan que uno sea completamente independiente y pues a veces las personas mayores no lo son. Entonces, para poder enfocar estas estrategias de autocuidado en la persona mayor, pues como médicos, antes de enseñárselas, valoremos las escalas de funcionalidad. Podemos usar CATS, Karnofsky, escala de Bartel. ¿Qué actividades le gustan realizar a la persona mayor? No lo vamos a poner a hacer algo que no le gusta, porque lejos de fomentar el autocuidado, pues lo vamos a frustrar. Integrar a la familia, ¿ok? Estas estrategias de autocuidado se tienen que hacer en conjunto, de hecho son mucho más fáciles y pues fomentan que se hagan mejores vínculos, mejores relaciones. Hay que considerar si es que el paciente depende de ayudas funcionales como bastones, sillas de ruedas o incluso cuenta con prótesis, ¿ok? Si el paciente usa lentes o tiene discapacidades visuales o si usa aparatos auditivos o tiene discapacidades auditivas. Todo esto es en función de que el autocuidado pues sea lo más apropiado para esa persona. Entonces, ¿qué importancia tiene el autocuidado? Una es que me permite conservar mi salud, me ayuda a mejorar mis relaciones interpersonales, mejora la relación que puedo tener conmigo mismo, me permite tomar decisiones y establecer límites, me puede hacer más productivo y va a haber una mejora en el autoestima. ¿Cómo son los tipos de autocuidado? Pueden ser de tipo emocional, de tipo físico, de tipo espiritual, social o cognitivo. Entonces, hablemos un poquito de cada uno. Entonces, con respecto al autocuidado físico, ¿qué quiere decir? Que yo debo de mejorar mi alimentación, que procure tener una actividad física suficiente. Por eso les decía que hay que tener en cuenta las escalas de funcionalidad, porque a lo mejor yo quiero poner a mi persona mayor a hacer caminata y usa bastón y tiene lumbalgia y pues obviamente esa actividad lo va a cansar, pero a lo mejor puede hacer actividades un poco más pasivas dentro de su casa, ¿no? Cuidado de la higiene. Esto se refiere a que pues yo pues si tengo la posibilidad de bañarme diario, lo haga. Si estoy en una cabita, pues que me apoyen a darme un baño en la cama, que me laven mis dientes, que me peinen, ¿sale? Dormir y descansar lo suficiente, ¿ok? En el adulto mayor, pues muchas veces tenemos la persona mayor, perdón, tenemos los ciclos de sueño invertidos, entonces, pues probablemente esta estrategia, pues también antes de emplearla, tengamos que platicarla con su médico tratante, su geriatra, etcétera, ¿sale? Y pues un puntito muy importante que es también mantener una sexualidad saludable. Todos
incluso las personas mayores tienen sexualidad saludable. Si bien este es un punto a lo mejor a veces difícil de tratar, es algo que se pueda platicar con una psicóloga o con un psicólogo. El autocuidado emocional, que corresponde a que yo exprese mis emociones de manera sana. Muchas de estas cosas no aparecen por sí solas. Yo se las estoy mencionando porque son estrategias que le podemos enseñar, le enseñamos los médicos, los psicólogos a nuestros pacientes. Y si nosotros no sabemos hacerlas con nosotros mismos, pues tenemos que acudir también con alguien que nos enseñe. Entonces, pues expresar nuestras emociones de manera sana es primero identificar la emoción y la sensación. Es yo cómo me siento hoy, pues me siento triste y me duele la cabeza, ¿sale? Por decir, reconocer las emociones. Muchas veces nos puede estar doliendo la cabeza y la razón es que estoy angustiado o tengo un problema. Prestar atención a la reacción del cuerpo. A lo mejor llevo todo el día con una taquicardia y lo que está pasando es que me estoy poniendo ansioso porque tengo una cita próxima, ¿no? Prestar más atención a la respuesta de la, a la situación es que yo me tengo que hacer consciente de esto que estoy mencionando anteriormente, que pues exprese mis emociones de forma adecuada y proporcionalmente, que sea consciente de cómo se siente mi cuerpo y ser lo más honesto posible con cómo me estoy sintiendo. Y pues elegir pues un lugar seguro o una persona con la que yo me sienta cómoda para comunicarme, ¿no? A lo mejor si tenemos, que yo esperaría que las relaciones entre cuidadora y cuidador primario y el paciente sean las más adecuadas, pues es que yo le diga, ¿sabes qué? Estoy muy preocupado porque me van a hacer un estudio que yo pienso que me va a doler mucho y eso me genera dolor de cabeza. Entonces, el reconocer mis emociones y validarlas es cuidar mi estado emocional. Que bien, posteriormente vamos a hacer estrategias pues para disminuir como esa ansiedad, ¿no? Pero de primera instancia, el simple hecho de reconocerlas ya es un gran paso. Entonces, otras estrategias de autocuidado que son un poquito más dinámicas corresponden a que yo puedo escribir un diario, puedo hacer un dibujo, puedo pintar, puedo escuchar música, tener contacto con la naturaleza, leer, ir al cine. Con nuestra persona mayor podemos hacer muchas de estas cosas. A lo mejor, si bien no puedes salir al cine porque se nos dificulta, porque pues no es completamente independiente, pues preguntarle qué película te gusta ver, ¿no? Y nos ponemos a verla juntos. Cuidador primario y paciente pueden interactuar. El beneficio que van a tener mutuamente hacia su salud mental es muy grande. Ah, ¿sabes qué? Es que siempre me gustaron las plantitas. Ah, bueno, pues le pongo una al lado de su cama y la cuidamos. ¿Qué música te gusta escuchar? Ah, no, pues, no sé, Pedro Infante, por decir, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a procurar escuchar esta. Ah, sabes que a mí me gusta esto nuevo. Vamos a hacer un dibujito, vamos a pintar, déjame leerte un libro. Todas estas acciones son acciones de autocuidado, que son cosas que a veces parecen muy obvias o que incluso entran dentro de los hobbies, pero pues son cosas que nos ayudan a mantener nuestra salud mental estable. Después está el autocuidado cognitivo, es que cuidemos nuestro pensar. Si bien en el emocional ya identifico qué emoción estoy teniendo, pues cuidar mi pensamiento lo puedo hacer de varias formas. Si yo puedo sentirme agobiado por lo que pienso, lo escribo. A lo mejor sí, mi persona mayor no puede escribir porque puede ser que sea pues analfabeta o puede ser que tenga artritis y ya no pueda mover la manita. Entonces, pues decirle, pues cuéntame algo y escribirlo, ¿no? Incluir dentro de estos pensamientos, pues, cosas positivas. Acuérdense que, pues, como yo le hablo a mi cerebro, es como lo voy a transmitir hacia afuera. Reconocer pensamientos que se vuelven constantes o que están así como si fueran en bucle una y otra vez
y que esos pensamientos que ya tengo los exprese en un espacio seguro, que es exactamente lo mismo con las emociones. Uno es que yo exprese que estoy triste y la otra es que yo exprese que estoy pensando que pues creo que tengo muchas deudas, ¿no? Por así decirlo. Y que se lo cuente a alguien que pues me comprenda. Otras herramientas puede ser que experimentemos diferentes sensaciones, pueden ser visuales, por ejemplo, pues cuestión de ver películas, auditivas, escuchar la música, táctiles, pues estar pues en contacto con cosas que yo pueda estar tocando, a lo mejor incluso pueden ser como juegos de mesa, leer, aprender un nuevo idioma. Obviamente todo esto pues se realiza acorde a las necesidades del paciente, lo que quiera aprender, que realice otros ejercicios de estimulación, por ejemplo, que practique sudokus, crucigramas, practicar meditación, disfrutar de momentos en silencio. Todas estas cosas se hacen, bueno, el autocuidado se promueve que se haga solo, pero también se hacen de forma social. Por eso les comentaba, entonces hay que promover que el cuidador primario y el paciente hagan todas estas cosas juntos, ¿no? Y bien, eso corresponde a las estrategias de autocuidado. Hay muchas más y hay algunas más enfocadas. Regularmente el personal de psicología es quien nos puede apoyar un poquito más a desarrollar esas actividades. Bien, otra parte importante es cuándo vamos a integrar a la persona mayor en los cuidados paliativos, ¿ok? Entonces, para poder integrar a la persona mayor en los cuidados paliativos, como les comentaba, en los cuidados paliativos modernos, pues incluso se recomienda que sea desde que la persona fue diagnosticada con una enfermedad crónica, pero bien, pues muchas veces no sucede así. Entonces, para las personas que participan en el ámbito de la medicina, existe un instrumento que se llama NECPAL 4.0 y esto lo podemos emplear incluso en nuestra consulta médica o incluso está más enfocado a la parte de primer nivel. Entonces, ¿en qué consiste este instrumento? En una pregunta sorpresa que va así, dice, ¿se sorprendería si esta persona muriese a lo largo del año siguiente? Si yo digo sí, es negativo. ¿Por qué? Pues porque esa persona, dices, ¿por qué se va a morir? Esa persona pues no necesita, no está con una enfermedad terminal, tiene controladas sus enfermedades, no depende completamente de alguien, pero si a mí no me sorprende que esa persona pueda llegar a fallecer y tiene alguno de estos puntos positivos, entonces el instrumento es positivo y el paciente tiene que entrar a un programa de cuidados paliativos, ¿ok? Entonces, si a mí no me sorprendería que esa persona muriese a lo largo del siguiente año, entonces aparecerían estas necesidades paliativas, es que la persona, los profesionales, los familiares consideran que requiere actualmente medidas paliativas. Hay una pérdida funcional que incluso se puede evaluar con las escalas ya mencionadas anteriormente. Hay una pérdida nutricional o mi paciente cada vez come menos, come menos, come menos, tiene más de 2 enfermedades crónicas, ingresa a urgencias de forma recurrente o bien ya tenemos un diagnóstico de una enfermedad avanzada, ¿ok? Entonces, es un instrumento muy sencillo. Cuando queramos evaluar si el paciente requiere cuidados paliativos, solo tenemos que hacernos una pregunta, ¿sale? Entonces, si no me sorprende, evalúo estas y si me da positivo, hay que enviarlo a cuidados paliativos. Si me sorprende, entonces es negativo y pues las estrategias son completamente distintas. Bien, entonces, ¿qué actividades realizamos en cuidados paliativos que van a ayudar a mejorar la salud mental? Aunadas a otras, pero como les comenté, todas las actividades del dominio paliativo tienen que ver con la salud mental. Entonces, actividades, pues son el control del dolor, que tengamos esos cuidados generales del paciente, que incluye el autocuidado,
que corresponde a la higiene, que evitemos que nuestro paciente tenga úlceras, que le cuidemos sus sondas, sus catéteres, sus drenajes, que demos un manejo adecuado para el dolor, que si mi paciente tiene un dolor en la escala analgésica de la OMS y está en el escalón 3, no le voy a dar paracetamol, obviamente, ¿no? O sea, voy a considerar el uso de opioides incluso potentes. Aquí practicamos algo que se llama alimentación de confort. Las personas mayores o las personas que están en cuidados paliativos muchas veces empiezan a dejar de comer y pues esto le genera mucha angustia al paciente y a la familia. ¿Y qué queremos hacer? Es que queremos que coma completo y la alimentación de confort solo consiste en que el paciente coma hasta donde él se sienta satisfecho, porque cuando lo obligamos a seguir una dieta, el paciente se conflictúa mentalmente y entonces pues podemos favorecer que se deprima, que esté ansioso, etcétera. ¿Qué otras actividades hacemos? Tratamos síntomas refractarios o de difícil control que generan mucha angustia, ansiedad en los pacientes. Respetamos los deseos que tienen los pacientes, brindamos apoyo espiritual, concientizamos sobre la muerte, abordamos esos dilemas éticos, la conspiración del silencio, la obstinación terapéutica y la claudicación familiar, brindamos auxilios psicológicos, ayudamos al paciente a morir con dignidad, con plena aceptación y paz, apoyamos a los familiares y también brindamos atención domiciliaria. Estas son todas las actividades que se realizan en cuidados paliativos y otras, y ayudan a cuidar la salud mental de nuestra persona mayor. En cuanto a la atención psicológica, bueno, pues la atención psicológica nos va a ayudar a brindar primeros auxilios psicológicos, a identificar síntomas compatibles con depresión y ansiedad, me van a enseñar estrategias de autocuidado, vamos a apoyar al cuidador primario, atendemos duelo y brindamos terapia familiar, todo lo que compete a la atención psicológica. Bien, después, dentro de las estrategias de autocuidado está este aspecto que es la tanatología y es una parte fundamental de los cuidados paliativos. ¿Y qué es la tanatología? Pues es una disciplina que nos permite encontrarle sentido al proceso de la muerte. Esta disciplina pues nos permite proporcionarle una calidad de vida a la persona, a los familiares, al cuidador primario, que cursan básicamente con enfermedades terminales y que buscan que pues sus últimos días pasen de la mejor forma posible. Entonces, pues todos vamos a transitar por el mismo caminito y los tanatólogos nos ayudan a facilitarlo, ¿sale? ¿Cuáles son estos objetivos que tiene la tanatología? Es que nos ayudan a aliviar el sufrimiento, los conflictos, ayudan a que el paciente acepte la enfermedad con la que está cursando, le ayuda a entender otras pérdidas, pueden ser personales, materiales, incluso de sus mascotas, a que tengan esta muerte tranquila y en paz, ayudar a la familia en el proceso de duelo y ayudar a que el paciente comunique sus deseos y creencias. Este personaje del tanatólogo y la tanatóloga es muy relevante pues al final de los días y cuando el paciente ya está catalogado con una enfermedad terminal, como yo les comentaba previamente, aquí podemos tener dos personas mayores, una enferma y otra es el cuidador primario, y yo creo que es una mayoría de los casos y requieren atención tanatológica y es parte de las estrategias para cuidar la salud mental. Yo puedo llegar al final sin conflictos. El abordaje de la espiritualidad es parte de las estrategias en las que nos apoya el tanatólogo. Como les comenté al principio, la espiritualidad es un aspecto que también debería de formar parte de la definición de salud a una perspectiva propia, pero esta espiritualidad básicamente es un aspecto en el que nosotros, los humanos, nos relacionamos y expresamos pues el significado, el propósito de nuestras vidas, la conexión que tenemos con nosotros, con la naturaleza, con las otras personas, con lo que para nosotros es significativo o incluso sagrado o incluso religioso. Y pues obviamente esta espiritualidad
abarca un aspecto que corresponde al acompañamiento compasivo, que es ese acompañamiento compasivo lo podemos brindar los paliativistas y los tanatólogos, y consiste en establecer esas relaciones de confianza que pues muchas veces esperamos que previamente ya se hayan suscitado con las herramientas de comunicación de las que hablamos, que identifiquemos las causas del sufrimiento, y estas causas del sufrimiento engloban nuestro concepto del dolor total, físico, emocional, social, espiritual, que resolvamos esos problemas de los que ya hablamos y que le ayudemos a la persona a aceptar su enfermedad con sus recursos, con sus herramientas y con sus propias capacidades, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una adecuada espiritualidad, que es parte del proceso fundamental del dominio palactivo, pues vamos a tener el contrario, un sufrimiento. Y es que este sufrimiento corresponde a un deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito de la vida mediante la conexión conmigo mismo, con los otros, con la naturaleza, con lo sagrado, con algo que yo creo que está más allá. Y regularmente este sufrimiento espiritual sí aparece ya en etapas, pues, terminales pues, de las enfermedades. E incluso los pacientes que cursan con depresión tienen este aspecto donde hay un sufrimiento, ¿ok? Porque a veces nos encontramos eh, a conciencia de evaluarnos, pues desconectados de nosotros mismos, ¿no? O desconectados de todo aquello que pues tiene un significado. ¿Quién nos puede apoyar más aparte del tanatólogo en la parte espiritual? Pues vaya la redundancia, un guía espiritual que puede corresponder, pues, no sé, a un sacerdote, a un padre, no sé, a lo mejor algún guía de algún otro tipo de religión. Este personaje, pues, en los cuidados paliativos se sugiere integrarlo, y aquí pues solicitamos el apoyo de un trabajador social para que podamos incluirlo, y pues este guía espiritual nos ayuda a evaluar nuestro sufrimiento, nos da apoyo e identifica las necesidades que tenemos, y pues nos ayuda a transitar también hasta el final con mayor paz y tranquilidad. Y bueno, para nosotros los médicos o el personal de salud, las médicas, pues existe un instrumento que nos puede ayudar a evaluar esa espiritualidad, y también nos permite tomar la directriz de cómo podemos apoyarlo, ¿no? Entonces existe este instrumento que se llama FICA, que es para una anamnesis espiritual. La primera letra que corresponde a una F, que es P, es preguntar si tiene alguna creencia espiritual, alguna creencia religiosa, hay algo que le ayuda a afrontar el sufrimiento, si bien no cuenta con algún sistema de creencias, podemos preguntar, pues, ¿qué le da sentido a su vida? Para evaluar el punto de la fe. Después está la importancia. ¿Qué importancia tiene la espiritualidad y qué relación tiene con la enfermedad, y qué papel juega en las creencias e incluso en las decisiones? Si es que hay una comunidad religiosa, a lo mejor puede ser que nuestro paciente sea testigo de Jehová, y alguna persona dentro de la comunidad pueda apoyarlo, y asistencia, ¿no? Que principalmente esto va enfocado en cómo podemos ayudarlo. Si yo tengo capacitación tanatológica, pues lo voy a poder ayudar con estas necesidades espirituales, pero si bien no la tengo, entonces, ¿cómo lo puedo ayudar? A lo mejor yo puedo ser el camino que le comunique a la familia, ¿saben qué? La señora Juana, por así decirlo, quiere que venga el padre de tal iglesia, que lo conoce, se puede gestionar que él acuda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre darle prioridad a la espiritualidad dentro de las necesidades del paciente. Y precisamente, entonces, hasta acá llegamos, el autocuidado que corresponde a la espiritualidad. Bien. Otro de los aspectos para cuidar nuestra salud mental es la farmacoterapia. Aquí no voy a ahondar en los tratamientos, sino nada más en
¿Quién prescribe la farmacoterapia? Pues principalmente es el psiquiatra. También puede ser el médico paliativista en cuestiones leves o incluso el algólogo. ¿Cuáles son los tratamientos más usados en esta línea de la salud mental? Pues los antidepresivos, los ansiolíticos y los antipsicóticos, que principalmente se utilizan para delirio. ¿Y cuáles son las ventajas de la farmacoterapia? De primera instancia, es que facilitan mucho las terapias psicológicas y tanatológicas. ¿Por qué? Porque al haber ya un equilibrio mental con nuestros neurotransmisores, pues puedo tener más claras mis ideas y desenvolverme mejor en la terapia y puedo facilitar este transcurso. Muchas terapias son temporales. Obviamente el psiquiatra determinará cuánto tiempo debemos de continuarlas, pero en mi experiencia propia puedo decirles que esta es una gran herramienta que ayuda a que todas las demás estrategias se susciten de una forma más sencilla, ¿sale? Además de que forman parte del tratamiento integral a la salud mental. Y pues ya, básicamente para cerrar, nada más tomar en cuenta la neurobiología y las funciones mentales. Todas las estrategias que mencionamos de autocuidado, la correcta comunicación de malas noticias, nos van a llevar a tener un equilibrio en estos neurotransmisores. Principalmente aquí me gustaría mencionar algunos, por ejemplo, la dopamina, que es un neurotransmisor que se genera por situaciones de placer. Eh, Cuando está en desequilibrio, pues con facilidad nos va a fomentar la ansiedad y la depresión. Y también cuando está en desequilibrio, pues fomenta que tengamos abuso de sustancias. Nuestras personas mayores, pues también todos padecemos de este tipo de cosas, no es exclusivo de algunas edades, ¿ok? Entonces, esta dopamina, cuando yo hago una estrategia de autocuidado, por ejemplo, a mí me gusta pintar, entonces cuando yo estoy pintando, mi cerebro la está produciendo, la dopamina, la serotonina, hay una adecuada secreción de que se llama GABA, y entonces todo eso deja en equilibrio a mi cerebro y ayuda a que yo me mantenga lo más saludable mentalmente. Entonces, a final de cuentas, esta neurobiología es toda la integración de todas las estrategias. Todas las estrategias que realizamos se hacen en pro de mantener esta parte de los neurotransmisores lo más saludablemente posible, ¿vale? Aquí no voy a ahondar mucho, solo quería concluir de esta forma. Y bueno, ya, espero que todo esto que les mencioné haya sido de mucha utilidad. Hablar de salud mental es un tema muy vasto, muy amplio. Hay muchísimas cosas que se pueden realizar y pues dentro de las más importantes, uno, es que si yo soy un personal relacionado con la salud, identifique de forma temprana cuando mi paciente está desarrollando depresión, ansiedad, si es que tiene un delirium, si es que yo estoy viendo que están colapsando los cuidadores y que nos apoyemos de escalas que estén validadas, porque el que yo use escalas va a ser mucho más fácil la evaluación del diagnóstico. Uno, la segunda parte muy importante es que hay que priorizar la comunicación asertiva, empática, compasiva y confidencial, ¿ok? Esta cuestión de la comunicación asertiva, yo creo que es un punto muy complejo. Personalmente a mí me costó mucho trabajo emplearlo, pero pues con atención psicológica se ha ido logrando, ¿no? Siempre ser una escucha consciente. Les aseguro que a veces mucho de lo que quieren nuestros pacientes, nuestros cuidadores, nuestras personas mayores, es que los escuchemos. A veces muchos de los síntomas nada más están generados porque hay depresión o estados de ansiedad y a la hora de que los pacientes se liberan, esos síntomas ¡pum!, se van hacia abajo. Procuremos practicar el autocuidado diario, el paciente, el cuidador, los familiares y nosotros mismos empecemos a hacer estrategias para nosotros. Solicitemos apoyo de personal de salud pertinente. Es que si yo identifico que mi paciente necesita un paliativista, lo canalice con un paliativista. Que si el paciente tiene un control difícil del dolor, con un algólogo. Es que si mi paciente estamos identificando que hay depresión, lo mandemos al psicólogo.
tengo un paciente que tiene múltiples pérdidas familiares, incluso perdió a su gatito, etcétera, bueno, ese paciente necesita un tanatólogo. Referir a nuestros pacientes va a ayudar a que este proceso de la salud mental pues siempre se mantenga en atención y sobre todo algo que me gustaría que se fomentara cada vez más es que se le dé autonomía a la persona mayor. Las personas mayores son capaces de decidir por sí mismas. Todos somos capaces de decidir por nosotros mismos. Que nosotros decidamos si acepto ese tratamiento, no me gustaría. Explíqueme un poco más antes de tomar una decisión. Sí, yo quiero, todavía tengo la capacidad de barrer mi casa, ¿no? Déjame hacerlo. Quiero integrarme, quiero salir al parque, quiero ir al cine. Fomentemos esa parte de la autonomía, como les comenté, el que yo decida y haga cosas para cuidarme va a generar, pues, según, según intención, pues una secreción adecuada de dopamina, serotonina, y eso va a mantener nuestra salud mental. Y pues creo que eso sería todo de mi parte. No sé si haya alguna duda, algún comentario, algo que me faltó. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth, sobre todo por tocar temas tan importantes como lo son la salud mental y justamente este último punto que comentabas de mantener la autonomía en el adulto mayor, en la persona mayor, perdón, creo que es fundamental. Y si gustan o si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, pueden levantar su mano y vamos a estar abriendo sus micrófonos o de igual forma pueden escribirlas en el chat y las vamos a estar leyendo. Aquí nos mencionan, muchas gracias por su ponencia, excelente información. El doctor Ay, Raúl. gracias. A mí me gustaría comenzar con una pregunta y es, ¿cómo podemos manejar situaciones en las que el paciente rechaza cierto apoyo emocional o psicológico durante el proceso paliativo? Pues es un aspecto que hay que ir llevando como en pasitos, porque pues no puedes obligar a nadie a recibir atención psicológica. Entonces, por ejemplo, si ahorita tengo un paciente que me dice, pues no sé, no quiero, ¿no? O sea, no puedo, no quiero, siempre dejar la puerta abierta. Y hay que practicar esa comunicación asertiva. Ok, entiendo que en este momento estás molesto, estás recibiendo una noticia que impacta mucho tu vida, puede ser que no entiendas cómo confrontarlo. Es correcto sentirse enojado, molesto, incluso triste. Cuando tú te sientas, pues listo para afrontarlo, aquí estoy. Porque justo en ese momento no vamos a poder hacer gran cosa, pero sí podemos fomentar y dejar las puertas siempre abiertas. ¿Por qué? Porque entonces después el paciente puede regresar, es que ya quiero el tratamiento. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Es que, ¿sabes qué? Es que estoy muy angustiado, estoy muy triste, voy a perder a mi familia, voy a perder mi autonomía, mi trabajo. Ok, bueno, vamos poco a poco. Y pues obviamente siempre fomentando las relaciones inter y multidisciplinarias. ¿Sabes qué? A lo mejor yo no te puedo apoyar con esa situación familiar tan compleja, porque me rebasa, ¿no? No soy psicólogo, pero aquí hay un contacto, acude con él, ¿no? Pero siempre deja las puertas abiertas, o sea, hay que entender al paciente y dejar las puertas abiertas. Eso es lo más que podemos hacer. No podemos obligar a nadie a recibir ayuda psicológica cuando en ese momento no la desea. Muchísimas gracias. Sí. Adelante, doctora Lili, tiene acceso a su micrófono. Usted levantó la mano. Ya lo abrí, ¿sí? Bueno, más que preguntas, pues felicitarte, Eli. Muy buena ponencia. Creo que muy integrado todo lo que se tiene que trabajar pues prácticamente con los pacientes, con las personas mayores y todo lo que abarca precisamente de cuidados paliativos. Algo muy importante y que mencionaste al último es el manejo multidisciplinar, ¿no? Cuidados paliativos, rehabilitación, gerontología, geriatría, todos tenemos que trabajar en equipo, psicología, todas las áreas que como tú bien mencionaste,
abarcan todo el equipo multidisciplinario de cuidados paliativos, ya sea en el hospital, ya sea domiciliario, ya sea en consulta. Entonces, sí es muy importante esa parte, porque siempre se tiene que trabajar en equipo, en conjunto, platicar qué es lo mejor para el paciente, para el cuidador primario o para el familiar o los familiares como tal, ¿no? Entonces, esa es una parte, como tú bien lo mencionaste. La otra parte también muy importante es que siempre se debe de respetar las decisiones que toma el paciente, hablando de la pregunta que hicieron con anterioridad. Sí es muy importante que para todo el manejo que se va a dar en el adulto mayor, y no solo en el adulto mayor, hablando de cuidados paliativos en todos los ámbitos, la decisión del paciente es fundamental y también va a ser un parteaguas para que él pueda asimilar y también pueda aceptar todo lo que se va a trabajar con él en todos los ámbitos. Entonces, esa parte también es muy importante. Y mencionarles también que, bueno, para el adulto mayor, la parte de rehabilitación y cuidados paliativos siempre van de la mano, ¿sale? Y entonces, nuevamente te felicito, me gustó mucho tu ponencia y pues nada más. Listo, Doc, puedes abrir tu micrófono. Pues muchas gracias por haberme escuchado. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Más felicitaciones en el chat. Dice, gracias por la información. Celebro que concluya con la claridad de que la autonomía de las personas mayores es un derecho, no una dádiva. Fundamental mirar que hay estándares internacionales al respecto. Gracias. Y gracias por aportar sus conocimientos a través de su ponencia. Muchas felicidades, doctora Elizabeth. Fue muy grato escucharla y aprender con usted. Ay, gracias. Y bueno, pues si no hay más preguntas de nuestra parte, doctora, le agradecemos mucho también su valiosa participación en este seminario y justamente por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos sobre un tema tan relevante como lo es la salud mental y el bienestar emocional en las personas mayores. Justamente este seminario es importante para continuar con la difusión de información sobre el envejecimiento saludable y está dirigido obviamente a personal de salud y es para proporcionarles herramientas, conocimientos y estrategias que les permitan brindar una atención integral y centrada en la persona. También les agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de seminario permanente de envejecimiento saludable. Les recordamos que pueden mantenerse informados sobre las próximas sesiones y actividades del seminario a través de las redes sociales de TISABI. No olviden seguirnos y estar pendientes para continuar formando parte de este espacio de aprendizaje y reflexión. Y gracias por su participación. Los esperamos en nuevas sesiones. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.